Bueno, buenos días de nuevo. A ver, bueno, lo primero decir que estoy muy contento de estar en un ambiente así, con gente que le interese escuchar cosas que tienen que ver con la pastoral popular, cosas que tienen que ver con la pastoral, gracias, entre los más pobres. A mí es algo que me apasiona y que me marca la vida. Yo por ahí me presento, si me tengo que presentar brevemente, bueno, soy un cura de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Yo desde que empecé el seminario me sentía algo especial cuando leía los textos de la Biblia que mostraban que los pobres son los preferidos de Dios. Siempre, yo vi como que había una verdad muy profunda ahí. Pero la verdad que no conocía a ningún pobre, los pobres que conocían eran los que piden el semáforo hasta ese momento. Y querer a los pobres de la Biblia fácil, después meterse con los pobres en serio tiene sus bemoles. Acá ya lo saben, supongo todos eso, ¿no? Pero bueno, me fui metiendo en ese camino, por las vueltas de la vida conocí a la cofradía de Luján, conocí al padre Tello, alcancé a verlo antes de que muera, conocí su búsqueda de una doctrina teológica que explique la pastoral popular. Y como por otro lado tengo mucha curiosidad intelectual, siempre me gustó leer, siempre, por eso me fui metiendo en este camino de pensar la pastoral en la huella que la pensó Tello y también en lo que pueda humildemente difundirla, ¿no? Aparte de intentar vivirla, que es lo que vale, porque como va a decir varias veces Tello y lo voy a decir ahora, la pastoral popular propiamente, la más profunda, en sentido estricto, la hace el pueblo. Así que bueno, Sergio lo presentaba, bueno, muy bien a Tello con todo el conocimiento que él tiene, de haber convivido tanto. Él habló de la escuelita. Tello cuando se guardó, cuando se ostració, empezó, entre otras cosas, aparte de animar la vida pastoral de la cofradía, a buscar formular teológicamente una pastoral popular, algo que buscó siempre en su vida, porque, como decía Sergio, Tello fue uno de los grandes protagonistas del documento de San Miguel del 69, y una clave del documento de San Miguel es la misma clave que está en este libro, que hay que buscar una pastoral desde el pueblo. Esa partícula desde es clave, desde el pueblo. Ahora después la vamos a explicar un poco, pero quiero decir, Tello toda la vida buscó eso. Cómo formularla, cómo explicarla. Él tenía una gran síntesis teológica, era un sabio, a partir de su lectura de Santo Tomás, que como decía también Sergio, no sigue la huella del tomismo clásico, que entró en una deriva deductiva muy fuerte. Él fue directamente a la fuente, Santo Tomás hizo una interpretación nueva. Él fue a la fuente de San Juan de la Cruz, era un místico Tello también, tiene mucho que ha vivido en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, y a partir de ahí fue haciendo una síntesis propia, pero en la escuelita, en diálogo semanal con curas que estaban entre la gente, fue formulando una teología de la pastoral popular. Es un método totalmente original, ningún teólogo hizo eso. ¿Qué hacen los teólogos? Se ponen en su escritorio, en la computadora, le prenden una vela a la Virgen, le piden asistencia al Espíritu Santo y escriben. Y después sacan el libro y a ver qué sale. Él no hacía eso. Él todas las semanas se juntaba con curas que ninguno era académico, ninguno era intelectual, pero todos les interesaba de corazón y ponían la vida en la pastoral popular y estaban en contacto diario con los pobres. Entonces, en esos diálogos él tiraba 3 hojitas, se hablaba. A la semana que viene tiraba otras 3 hojitas, se hablaba. Se iba dando en diálogo esa teología. Bueno, fruto de esos apuntes, que él no quería que se difundan en ese momento, porque quería que sea instrumento para ese diálogo, para ir encontrando juntos. Fruto de esos apuntes son todos los libros que después estamos publicando del padre Tello. En la escuelita empezó en el 85. En el 86 él preparó unos libritos para que se difundan, que se llamó La Nueva Evangelización.
En el 87 también preparó otros libritos dialogados ahí, pero para que se difundan, que se llamó Fundamentos para una nueva evangelización. Eso ya lo tenemos todo editado ahora. Pero después de ahí ya nunca más quiso que se difunda. Nunca más. Dijo, no, esto es nada más que para acá. Incluso los peleaba, Sergio lo sabrá bien. Yo como seminarista recibía como las migajas que caen de la mesa, algunos apuntecitos, y me decían los curas que me lo daban, ojo que no se entere Tello porque no quiere que esto salga de la escuelita. Bueno, el primer gran plan de trabajo que se hizo, iba cambiando permanentemente los planes de trabajo, pero después de estas dos sesiones que hizo cosas para editar, 86, 87, 88, fue en el 90 lo que estamos presentando ahora. Esto tiene todos los apuntes que Tello dio en la escuelita del 90, que dijo, bueno, vamos a plantear la pastoral popular, y sobre todo terminó planteando la pastoral popular en sentido estricto. Bueno, ¿qué buscaba Tello con esto? No formular su pensamiento, y esto lo repetía mucho, ni siquiera el pensamiento del grupo. Decía, tenemos que buscar la pastoral que Dios quiere, la pastoral que Dios hace. El primer protagonista de la pastoral es Dios. Dios, ese es el misterio de la primacía de la gracia, que Francisco dice, Dios nos primerea. Bueno, Dios hace la pastoral, Dios quiere salvar, Dios salva, Dios desea ardientemente la salvación de todos, y la hace, y en América Latina la viene haciendo, y la hace con instrumentos privilegiados como son Cristo y la Virgen, que son los primeros instrumentos de la evangelización, Cristo y la Virgen. Pero además la hace por otros instrumentos, que es la iglesia, que somos nosotros, y que es también el pueblo, vamos a ver. Bueno, en ese marco, discernir qué es lo que está haciendo Dios para ver cuál es la pastoral que Dios quiere. Yo les decía, ese año se dedicó a formularlo con un montón de complejidades que fue encontrando, después lo dijo de otra manera y de otra manera. Esto es año 90, él siguió escribiendo hasta el 2002, hasta 15 días antes de morir, entregó unos apuntecitos. Así que hay mucho que ha formulado él, con mucho detalle. De todos modos, yo creo que acá sí es una buena síntesis para cualquiera que quiera tener una visión de conjunto, sintética, de la pastoral popular de Tello. A ver, para hacer, ¿por qué digo acá que es importante cuando él dice pastoral popular en sentido estricto? Él dice, bueno, pastoral popular es toda pastoral que tiene como centro el pueblo, especialmente los pobres. Creo que ese es el uso más común, que decimos pastoral popular, bueno, pastoral, la evangelización en el pueblo, especialmente entre los pobres, dice. Pero se puede hablar de una pastoral popular en sentido amplio y de una pastoral popular en sentido estricto. ¿Cuál sería la diferencia que pone? Bueno, justamente ahí yo donde encuentro la unión con lo de San Miguel, el desde el pueblo, el desde dónde. Fíjense, por ejemplo, acá hay un apartado que empieza a hablar de la pastoral popular en sentido amplio, ¿no? Dice, tiene muchas y varias modalidades, que sin embargo parece que se podrían reducir a dos principales. La pastoral popular en sentido amplio se puede dividir en dos, dice. Una más antigua y común, que se sigue manteniendo. Otra más novedosa, posconciliar, de gran impulso contemporáneo, encarnada sobre todo en las comunidades eclesiales de base. La pastoral popular en sentido amplio sería la tradicional que hace la iglesia en el pueblo y esta posconciliar de las comunidades eclesiales de base. Dice, tienen muchas diferencias entre sí y más aún, son de algún modo opuestas la una a la otra. Sin embargo, pueden ser colocadas en una misma categoría, pastoral popular en sentido amplio. ¿Por qué? Porque ambas son concebidas a partir de la iglesia. A partir de la iglesia. La pastoral popular, en cambio, la pastoral popular en sentido estricto es considerada a partir del pueblo, aún en aspectos religiosos, aunque como es obvio el pueblo no sea el principio primero de los aspectos religiosos. Entonces, la gran diferencia para decir
Tello, ¿esto es pastoral popular en sentido amplio, esto es pastoral popular en sentido estricto? Es que en sentido estricto es concebida desde el pueblo, a partir del pueblo. Y eso que yo entiendo que a primera vista no se ve todas las consecuencias que tiene eso, pero son consecuencias enormes. Totalmente distinto es después en la práctica acciones de pastoral popular en sentido amplio que de pastoral popular en sentido estricto. Dice después cuando habla sobre el concepto de pastoral popular en sentido estricto, dice, pastoral popular en sentido estricto sería la del pueblo movido por la fe, que amplía o prolonga la acción de la Iglesia. Y dice, acá en este número, esto que está en la página 133, yo creo que es el número clave que articula todo, dice que en esta pastoral popular en sentido estricto, que es la que hace el pueblo movido por la fe, que amplía o prolonga la acción de la Iglesia, dice, se pueden distinguir tres áreas, o mejor momentos de fuerza, que sería, primero y determinante, el pueblo que evangeliza al pueblo. Segundo, la Iglesia que evangeliza al pueblo. Tercero, la Iglesia que ayuda al pueblo en la obra de la evangelización. Lo vamos a ir explicando, pero son como tres puntos que tiene la pastoral popular, ¿no? Aclara, dice, el segundo momento, que cronológicamente es el primero, es que la Iglesia evangeliza al pueblo. La Iglesia debe tener muy presente la división entre el Evangelio, que es la gracia del Espíritu Santo, y el Evangelio interior. Es decir, entre la gracia y la ley, entre el espíritu y la letra. A ver, sé que esto es un poco una mezcla lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero vamos a ir aclarándolo, lo vamos a ir masticando de a poco. Primero, ¿por qué dice Tello que el pueblo puede evangelizar? Pastoral popular en sentido estricto es la que hace el pueblo. La fe la recibe de la Iglesia, pero la hace el pueblo, con su propia autonomía. Para decir por qué yo digo que el pueblo evangeliza y no la Iglesia, estoy hablando no la Iglesia, nosotros somos Iglesia, estamos tratando de auscultar una evangelización que se da en el seno del pueblo que es bastante independiente de lo que hacemos nosotros. No digo bastante porque digo no es totalmente independiente, tiene una autonomía relativa. Pero bueno, para ver eso Tello lo explica muy en profundidad, pero algo hay que decir de esto. Primero, ¿qué es pueblo para Tello? Pueblo está hablando de una noción filosófica, moral, que tiene que ver con la comunidad suficiente para el desarrollo de la vida. La raíz para entender esto es esto tan clásico de que el hombre es un ser humano, el hombre, o el ser humano, perdón. Tello usaba el lenguaje tradicional de decir hombre por varón y mujer, ahora queda mal decirlo así, pero bueno, que el ser humano es social por naturaleza. ¿Qué quiere decir que el ser humano es social por naturaleza? Que no nos desarrollamos sino en sociedad, que el ser humano absolutamente aislado no existe. Tarzán no existe. Tarzán es un mito literario. Uno larga un bebé entre los monos, no sale una persona educada como es Tarzán, rubio, grandote, y todo eso, y además educado con las damas. No. De hecho, cuando entraron en la selva los ingleses, los franceses en su momento en África, encontraron niños indios criados por animales, criados en la selva, y le llamaban hombres ferinos, hombres fieras. Ni siquiera caminaban erguidos en dos patas, no desarrollaron el lenguaje, por supuesto, no desarrollaron su naturaleza. Somos sociales por naturaleza. Tarzán es justamente un mito individualista, si se quiere. Bueno, entonces todos necesitamos una comunidad para desarrollarnos. La primera comunidad básica es la familia, pero la familia no alcanza a desarrollar todas las capacidades de la vida, no alcanza en una familia. Por eso las familias se nuclean en clanes y por eso se nuclean en pueblos. Por eso, la comunidad mínima suficiente para desarrollar la vida es el pueblo. El pueblo queda caracterizado sobre todo por dos cosas. Esta es la mirada histórico-cultural que tiene Gaudio et Spes, que tiene el documento de Puebla, que tenía Tello, que usaba Gera también, que tiene Pironio,
Bueno, esta mirada histórico-cultural es: el ser humano vive inserto en un pueblo y al pueblo lo caracteriza una historia común y una cultura común, un estilo de vida, de valores, de modo de pararse ante la vida. Cultura no es solo la expresión cultural, estamos acostumbrados a eso, decimos un ministerio de cultura tiene que cuidar las expresiones culturales de un pueblo. No, cuando se habla de cultura en la teología es algo más profundo, la actitud ante la vida, la actitud ante la divinidad, la actitud ante el prójimo. Bueno, eso que se aprende en la vida en un pueblo, eso más profundo es la cultura. En América Latina tenemos una historia común, marcada, estoy hablando ahora sobre todo del pueblo pobre, sufriente, del que miramos principalmente en la pastoral popular, del pueblo criollo, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay una historia común, marcada por la dominación, por el sufrimiento, por el desarraigo, y que junto con eso, junto con esa destrucción de su orden simbólico que recibieron los indios cuando se encontraron con los españoles, con los portugueses, junto con eso se les anunció la fe. Y Tello hace una lectura teológica de la primera evangelización que se aleja tanto de la leyenda negra como de la leyenda rosa, y dice, bueno, él lo que ve en la historia, estudiando la historia, tiene todo un año entero de la escuelita, habló de la historia de América Latina, eso está en un librito que es Cristianismo Popular, Ubicación Histórica, eso creo que fue en el año 92, fue después de esto. Bueno, ¿qué dice Tello leyendo la historia de la primera evangelización? Que en eso se le destruyó el orden simbólico al indio y nació un pueblo nuevo, y en ese nacimiento desde las cenizas, un pueblo ya mestizo ahora, con una raíz también hispana, en ese nacimiento muchos valores profundos de la cultura los tomó del Evangelio, los tomó de ese Evangelio que le fue anunciado. Por eso el pueblo dice, toma la fe del dominador, pero no la forma de expresarla. Hace un proceso de diferenciación. El pueblo se diferenció del español. De hecho, nació un nuevo modo de ser cristiano acá, que no es el del español. Los indios no eran cristianos como eran los españoles, no, pero eran cristianos. Tomaron la fe como semilla y floreció de modo distinto. Eso que lo explica muy bien teológicamente Tello, y lo asume Francisco esta idea de que el cristianismo no es algo monocultural, no es que el cristianismo, como se vive en Roma, se tiene que vivir en San Petersburgo o en Palermo de Buenos Aires, ¿no? El cristianismo es una semilla, la fe, la acción del Espíritu Santo, y que responde, que florece culturalmente de distintas maneras. El cristianismo, va a decir Francisco, tiene tantos rostros como culturas en los que se encarnó. De un modo se va a vivir el cristianismo en la Puna jujeña y de otro modo se va a vivir en Palermo, en Buenos Aires. Eso hay que saberlo. No podemos pretender que el cristianismo se viva en todos lados como lo vive un oficial de la curia romana en su escritorio en el Vaticano. Hay tantos rostros del cristianismo como culturas en los que se encarnó. Bueno, en América Latina, va a decir Tello, nació un pueblo nuevo y nació un nuevo modo de ser cristiano. El cristianismo conoció un nuevo rostro, algo original, que es lo que Tello llama cristianismo popular latinoamericano, podemos decirle. Él va a decir, la religiosidad popular es expresión de eso, pero es como la punta del iceberg. Abajo hay mucho en el iceberg. Y religiosidad popular, por ejemplo, en España tiene mucha religiosidad popular, en Italia tiene mucha religiosidad popular, pero es otra cosa. No podemos aplicar las conclusiones de los estudios de España, de Italia, de Irlanda, por ejemplo, a América Latina. ¿Por qué? Porque brotan de cristianismos distintos.
Los cristianismos son culturalmente diversos, el de América Latina es original, es un cristianismo propio, marcado, como decía, por las limitaciones de la pobreza y marcado por la dominación, un esquema de dominación que en 5 siglos nunca cambió, ustedes lo saben más que yo. Habrán cambiado los mecanismos, serán más refinados hoy los mecanismos de dominación, pero que nunca cambió. Entonces, ¿qué lo va a caracterizar? Y uno dice, si a vos te meten preso, yo gracias a Dios nunca estuve preso, no sé si alguno estuvo preso alguna vez, pero bueno, he ido a visitar, acá nos acordamos con Pancho, nos conocimos 20 y pico años atrás con Pancho visitando las cárceles. Y si te meten preso, ¿qué pensás todo el día? ¿En qué pensás todo el día? En la libertad. Bueno, el cristianismo popular que nació de la dominación, ¿cuál va a ser un gran valor? Y la libertad, el ser reconocido. Entonces yo voy a decir esto, el corazón de la cultura popular es el anhelo de ser reconocido en su dignidad. Ser reconocido, ser persona, que haya una igualdad. Desde que nace cada uno de nuestro pueblo en estos últimos 5 siglos, se le hace sentir que valen menos que otros, que son menos que otros, que hay vidas de primera y vidas de segunda, y eso lo vemos todos los días, porque matan a una chiquita en Palermo y está todo el mundo sobresaltado, y eso pasa todo el tiempo en conurbano permanentemente y no pasa nada, o digámoslo a nivel mundial. Hay un atentado en París y se para el mundo, ¿o no? Y atentados en otros lugares hay permanentemente y pasa. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que lo tenemos como sociedad, que hay vidas de primera y vidas de segunda, que es una dominación estructural que sufre nuestra gente y de la que participamos todos. Lo dice por ahí Tello, dice, no tenemos idea de todo lo que humillamos permanentemente sin darnos cuenta y sin querer a los pobres. Bueno, entonces ese cristianismo va a estar marcado por ese anhelo de ser reconocido, de dignidad, de libertad. Y en eso va a calar hondo el bautismo. Va a calar hondo el bautismo, porque el bautismo es lo que nos dice que somos todos iguales ante Dios. Nadie es más que nadie. Y por eso caló tanto y está tanto en la memoria del pueblo, y por eso el pueblo sigue yendo tanto a buscar el bautismo. Fíjense que no hacemos una pastoral para salir a buscar a la gente para que vaya a bautizarse. Y es lo que más busca, al menos en los barrios, eso es mi experiencia, ustedes tendrán, calculo, la misma experiencia. Lo que más piden de la iglesia, lo que más piden desde un impulso interior, sin que nadie le diga nada. Después sí, cuando ofrecemos otras cosas, vienen a buscar. Cosas, si saben que pueden conseguir algunas ayudas, las vienen a buscar. Pero el bautismo va desde adentro, porque está con ese anhelo de reconocimiento de la dignidad. Esa chica en la villa con 16, 17 años que tuvo su hijo, no tiene idea de cómo lo va a sacar adelante, porque no tiene idea ni ella de la vida que va a hacer, cómo va a vivir ella, pero quiere que su hijo salga adelante. Quiere con todo su ser que su hijo salga adelante. Y entonces va y se acerca a la capilla con ojotas, sin ropa, y por más que le da vergüenza ir a la iglesia un domingo sin tener la ropa adecuada, y va igual y pide el bautismo porque quiere que su hijo sea hijo de Dios, que esté protegido, que después ella sabe que en la vida muchas veces va a tener que agachar la cabeza y dejarse humillar porque no le queda otra, porque tiene un grillete en el tobillo, no le queda otra, pero ante Dios sabe que nadie es más que ella, que nadie es más que nadie. Y eso es un orgullo interior y un valor y una semilla de liberación fuertísima. Y eso es parte de la cosmovisión cristiana, somos hijos de Dios, nadie es más que yo, ante Dios nadie es más que yo. Y eso es también la semilla que da la capacidad de hacer fiesta. Yo no encuentro otra explicación que no sea desde el cristianismo actuando en el corazón del pueblo para explicar la actitud festiva de nuestro pueblo. Ustedes también la verán si están en los barrios. Si es tanto el sufrimiento, tanto el dolor, ¿y qué pasa? Que el domingo van a la chamameceada y se
divierten como locos y están así. ¿De dónde sacan esa capacidad de hacer fiesta? Bueno, toda la Biblia lo explica bien. La fiesta es la respuesta agradecida a la acción de Dios. Ellos saben que Dios está en su vida. A pesar de todos los dolores, a pesar del sufrimiento, saben que Dios está en la vida. Y la respuesta de eso es la fiesta. Bueno, es una actitud profundamente cristiana. Por eso el cristianismo, la fe, de algún modo, dice Tello, es estructurante de la vida de la gente. No en cuanto que me organice la vida como me lo organiza a mí, que soy cura, y de algún modo la fe me hace que me organice así, o como organiza la gente que tenemos en la capilla, cuando decimos este vive alrededor de las cosas de la iglesia y que le hace bien. No es ese tipo de estructuración, pero sí que la fe le da los valores profundos a partir de los cuales estructura su vida. El saber que somos hijos de Dios, el saber que Dios está en la vida y que eso da capacidad de hacer fiesta. El saber que está la Virgen le pone toda la ternura a la vida durísima de la gente, de una dureza que yo al menos calculo que no podría soportar, sino por gracia de Dios, ni 10 minutos. Bueno, la Virgen le pone toda una nota de ternura a la vida de la gente, sabiendo que es la Virgen el sacramento por excelencia de la ternura de Dios. Bueno, todas estas cosas me fui derivando porque se me dio por el ejemplo del bautismo, me fui derivando en todo esto, ¿no? Pero, ¿qué quería decir con todo esto? El pueblo vive una forma de ser cristiano, que es una forma propia, que es distinta de la que enseñamos los curas, que sería la forma eclesial. Bueno, el pueblo en su vida, al vivir, transmite esa forma de ser cristiano, esa actitud ante la vida, esa actitud ante la vida. El albañil que sabemos nosotros que le pagamos por semana, porque si le pago por mes, llega al día 10 y se quedó sin plata. Bueno, ¿pero por qué? Porque él cobra el sábado y se tiene que comer el asadito, tiene que ponerle un poquito de fiesta a la semana y después no importa si el miércoles, jueves está con arroz. Ahora, también uno se puede preguntar, ¿y eso no es más evangélico? Esa actitud ante el dinero no es más evangélico, no es más acorde con la que dice Jesús, miren los lirios del campo, ni Salomón en su esplendor máximo se vistió como ellos, y ni hilan ni tejen. ¿No es más evangélica esa actitud ante el dinero que la mía, que si gasto 10, gano 9 para tener por las dudas? Bueno, cuando el albañil hace eso, le está enseñando al hijo a ser cristiano también. Le está enseñando al hijo, le está enseñando a los demás a una actitud ante la vida. Cuando la doña cocina y le dice, como lo vi la otra vez, lo vi con mis propios ojos, estábamos a punto de comer y sacó una ollita chiquita y preparó, sacó de la olla grande del guiso, cargó la ollita y dice, tomá, mandale a la vecina. Dice, bueno, sí, después me dice, no, porque el marido anda sin trabajo hace como una semana y entonces siempre que cocinamos le hacemos para ellos. Esa nena que va con la ollita ahí está aprendiendo el valor evangélico de dar de comer al hambriento. Le está enseñando el evangelio a esa madre, aunque no hable del evangelio. Y aunque después la madre venda droga, no sé, por decirlo peor, decir como diciendo que sea una persona con pecado, con la vida herida por el pecado. Aún con las profundas heridas del pecado, la gente tiene mucho de Dios adentro y mucho de ese amor y de ese evangelio. Bueno, el pueblo evangeliza al pueblo en la medida en que vive su cristianismo popular y lo va contagiando, Y eso es la pastoral popular en sentido estricto. Ahora, vuelvo al número 128, en la página 133, donde yo digo que hay una clave. ¿Por qué vuelvo? Porque si yo digo pastoral popular en sentido estricto, es la que hace la madre que le enseña a la hija que hay que compartir, bueno, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y en realidad tenemos mucho para hacer. Y en realidad esa actitud cristiana de la madre la aprendió de la iglesia. Entonces, la pastoral popular en sentido estricto tiene una complejidad que Tello describe en 3 áreas, y ahora lo vuelvo a leer y por ahí se va a explicar se va a entender un poquito mejor. Dice, la primera fuerza de eso
determinante es que el pueblo evangeliza al pueblo. Lo que yo decía recién, el pueblo viviendo anuncia el evangelio, ¿no? La segunda es que la iglesia evangeliza al pueblo. Es propiamente lo que hacemos nosotros cuando bautizamos, cuando damos catecismo, cuando facilitamos que haya imágenes, lo que hacemos como iglesia, lo que le enseñamos. Además, el evangelio es Cristo y está contenido en la revelación, cuyo testimonio es la Sagrada Escritura, que la iglesia viene enseñando hace 2000 años. Eso es fuente de vida para el pueblo y lo tenemos que seguir dando. La iglesia evangeliza al pueblo, pero claro, acomodado a la cultura del pueblo. Entonces, el segundo momento es que la iglesia evangeliza al pueblo, es lo que hacemos nosotros, si se quiere, esa pastoral popular en sentido amplio, que la iglesia evangeliza al pueblo. Pero hay un tercer momento, que es lo más, donde Tello me parece a mí que pone el dedo más en la llaga, de la invitación a un campo enorme de trabajo. En el tercer momento de la pastoral popular hay un campo enorme y totalmente inexplorado, o casi totalmente inexplorado. El tercer momento, ¿qué es? Que la iglesia ayuda al pueblo en la obra de evangelización. ¿Qué quiere decir? No es el segundo momento. El primero, el pueblo evangeliza al pueblo. El segundo, la iglesia evangeliza al pueblo. En este que la iglesia evangeliza al pueblo, hacemos desde la iglesia todo. Pero hay un tercer momento, que es el clave para Tello, en el que nosotros como iglesia podemos hacer cosas desde el pueblo. ¿Qué sería? Conocer al pueblo y desde ese conocimiento facilitar las cosas que hace el mismo pueblo para evangelizar. Por ejemplo, un caso típico, un caso concreto fácil de entender es el de las imágenes religiosas. La iglesia, ahora por ahí nos ocupamos más de las imágenes, pero antes no, en la época que Tello escribía estas cosas tampoco. Acá hay muchos que tienen mucha más experiencia que yo en la vida de la evangelización. Pero bueno, y saben que en el posconcilio algunos creían que las imágenes religiosas había que romperlas, había que barrerlas. Muchos yo escuché testimonios de gente que se arrepintió después de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia iba en una línea más racional, de tener conciencia. Y el pueblo siguió con sus imágenes religiosas porque, como también explica Tello en el otro librito, que es la Pastoral Popular, no, es el Cristianismo Popular 3, lástima que no lo traje para mostrarlo, Tello dice ahí, América Latina se evangelizó con imágenes. En el siglo XVI estuvo la Reforma Protestante tuvo la Contrarreforma, que una de las cosas que hizo la Contrarreforma o Trento es usar el arte barroco para evangelizar. Todo el arte barroco fue la respuesta a la Reforma para evangelizar. Y justo ahí la conciencia histórica que llegaron a América Latina los misioneros. Y además, a un pueblo que era simbólico como el de los indios, la imagen vino como anillo al dedo. América Latina se evangelizó con imágenes. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Yo me copo hablando, quería hablar media hora nomás, pero ahora ya... No, 33 minutos llevo. Acá tengo, me puse cronómetro por las dudas. Pero bueno, ya redondeo. Bueno, quería redondear con el ejemplo de las imágenes justo. América Latina se evangelizó con imágenes y el pueblo aprendió a vivir su fe en relación con las imágenes. Y en esa vida a través de las imágenes, sus fiestas y todo. La iglesia después dejó eso. Tanto que por el sentido común de la sociedad moderna que es protestante, nosotros lo hemos perdido. Yo entré al seminario y hasta que entré al seminario para mí una imagen podía ser un adorno. No significaba nada una imagen. Se rompió una imagen, no me decía nada. Hoy me estruja el corazón, gracias a Dios. Porque en contacto con el pueblo fui aprendiendo que hay una presencia en la imagen. Bueno, si uno descubre que en el pueblo se autoevangeliza con imágenes, la persona que va a Luján se compra un almanaque que tenga la Virgen para llevarla a la vecina, un imán que tenga la Virgen para la vecina, es una presencia de la Virgen, un recuerdo. Quiere comprarse un San Cayetano y ponerlo con la espiguita para prenderle la vela. Bueno, Tello, por ejemplo, descubrió que la gente hacía eso, entonces decía, miren, una cosa que podemos hacer de pastor popular en sentido estricto es favorecer que la gente tenga imágenes. La imagen, para decir, tiene que ser bella,
La gente en los puestitos venden cualquier porquería porque tiene que ser barata. Y bueno, entonces dice, busquemos la forma de hacer imágenes económicas y bellas para que anden entre el pueblo. Bueno, y entonces, ahí hay mucho trabajo para hacer, muchísimo, muchísimo, y ver que después esas imágenes lleguen y que una vez que llegan se le ponga en un lugar. Por ejemplo, por eso decían, en cada casa hay una imagen, en cada barrio una ermita, en cada pecho una medalla. El tema de la medalla, bueno, algunos la tendrán o no. Tello hizo hacer estas medallas justamente que sean económicas, para que la gente las pueda tener. Bueno, quiero decir, como ese ejemplo de imagen podemos hacer muchos ejemplos, pero para redondear y para cerrar con esto, ¿no? Para Tello, la pastoral popular la hace Dios, la viene haciendo hace 5 siglos en el pueblo. Y pastoral popular en sentido estricto es la que hace el pueblo cuando en su vida cotidiana anuncia su modo propio de ser cristiano, su modo original. Y nosotros podemos ayudar a esa pastoral popular que hace Dios a través del pueblo, conociendo, auscultando en la vida del pueblo cómo son esos caminos y favoreciendo. No se trata de inventar nada la pastoral popular para Tello, sino descubrir lo que ya está en el pueblo y favorecerlo. Por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, la visita al santuario. El pueblo va a los santuarios, bueno, favorecer que vaya al santuario. El pueblo busca el bautismo, como yo decía, bueno, favorecer el bautismo. Bueno, por esa línea va. De todos modos, va a ser mejor que lo lean, vale la pena leerlo, está lleno de un montón de cosas mucho más ricas que esta, pero bueno, espero con esto haberlos más o menos motivado a que lo encaren alguna vez al libro. Muchas gracias.